Saludos a todos los aquí presentes y a los hermanos que se conectan o van a ver a través de las redes este tiempo. Queremos colocar este tiempo en manos de Dios y para enfocarnos vamos a leer el Salmo 111, versículos 2 al 4. Dice el Salmo 111, el versículo 2 al 4. Grandes son las obras de Jehová, buscada de todos las que la quieren. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Amén. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios al cual vamos a adorar en esta mañana, al cual reconocemos en medio de nosotros, clemente, misericordioso, poderoso y lleno de amor, digno de toda alabanza y adoración. Vamos a colocarnos en pie para orar y poner este tiempo en manos de Dios. Padre amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Padre. Gracias por este día, esta bendición que nos das de poder reunirnos aquí alrededor de tu palabra y con corazones agradecidos queremos cantarte, Señor, porque estamos reconociendo, Padre, que tú eres nuestro guardador, nuestro proveedor, y por tu inmenso amor estamos hoy aquí, Señor. Que tomes tú el control de este tiempo, que a través de tu Espíritu nos dirijamos a ti, Señor, reconociéndote, y que también tú nos guíes a través de la enseñanza del día de hoy, para que sea una enseñanza que toque nuestros corazones y nos ayude a alinearnos con lo que tú quieres para nuestra vida, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Revelar a su Hijo, nos quiso dar vida eterna a través de Él, y vamos a cantar, vamos a celebrar esa victoria que en Cristo también nos ha llamado nuestro Padre Celestial. Oh,
en la cruz, ese sacrificio por el cual Dios nos llamó, y como decimos nosotros, hemos sido rescatados, hemos sido reconciliados con Dios. Es un Dios que nos llama a tener una vida conforme a su palabra, y la palabra nos dice que sed santo porque nuestro Dios es santo. Vamos a reconocer esa santidad en el siguiente coro. Vamos a cantar la santidad de nuestro Dios y lo que Dios nos pide a nosotros que seamos. Santo, Señor.
tu poder, esa santidad tuya, oh Dios, a la cual nos invitas. Padre, que tú a través de estas enseñanzas nos guíes por el camino que tú deseas para cada uno de nosotros, Señor, que podamos tener un corazón sensible a tus enseñanzas, que podamos día a día fortalecer nuestra relación contigo y buscar, oh Dios, esa persona que tú nos llamas a ser, semejanza a tu Hijo, Señor. Que tú nos guíes en este camino, que tú nos guardes y nos protejas, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Conectada. Muy bien, hermanos, buenos días. Buenos días para todos en esta mañana. ¿Qué tal el sonido? Gracias a Dios. Sean todos cordialmente bienvenidos en esta mañana, no solamente los que están aquí en el auditorio, sino también los que nos siguen a través de las redes sociales. Le damos muchas gracias a Dios por este privilegio que tenemos de poder compartir su palabra y también de poder reflexionar un poco y meditar en ella. En este día, en el día de hoy, vamos a continuar con la serie de enseñanzas acerca de las parábolas del reino de los cielos que se encuentran en Mateo, en el capítulo 13. El domingo anterior, Martín enseñó sobre dos parábolas pequeñitas. Fueron la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Y en esa enseñanza, Martín nos explicaba que las parábolas que hemos analizado estos domingos tienen algo en común, presentan un contraste. En el caso de la parábola de los dos cimientos, en la que describe un hombre que edificó sobre una roca y el otro edificó sobre la arena y además las implicaciones que eso tiene. También vimos la parábola del trigo y la cizaña, que representaban los hijos de Dios, los hijos del maligno, y cuáles eran sus implicaciones. Y el domingo pasado Martín nos hablaba también acerca de otro contraste con estas dos parábolas, acerca de lo mucho y de lo poco. Y hoy vamos a ver otras dos parábolas que también reflejan un contraste en cierto sentido.
Y la Escritura en la mayor parte de ella nos enseña contrastes marcados para enseñarnos verdades espirituales. La Biblia nos enseña contrastes marcados para enseñarnos verdades espirituales. Y hay ciertos contrastes especiales que parecen que fueran paradójicos y difíciles de entender. Por ejemplo, que es necesario morir para vivir. Eso es un contraste, pero es paradójico. Que es necesario reconocer que somos débiles para ser fuertes. Y la parábola del día de hoy nos enseña que necesitamos perder para ganar. Necesitamos perder para ganar. En esta ocasión vamos a estar enseñando sobre las parábolas, otras parábolas de Mateo capítulo 13, que son las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio. Vamos a orar para pedir sabiduría a nuestro Dios en esta mañana. Bendito Padre, gracias en este día por tus provisiones, por lo que tú eres y por lo que tú significas para nuestras vidas, Señor. Te pedimos que en este momento tu palabra produzca en nuestras vidas y en nuestros corazones lo que realmente debe producir. Seamos impactados por ella. Que no sea esta una hora más en nuestra vida, sino que sea un tiempo en el que nuestros corazones y nuestro espíritu pueda verse afectado por tu palabra de manera positiva. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Queremos obedecerte y afirmar nuestra confianza y nuestra fe en ti. Obra para que estos propósitos se puedan cumplir en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces les invito a que vayamos al libro de Mateo. Mateo en el capítulo 13. Mateo capítulo 13. Vamos a leer los versículos 44 al 46. Mateo 13, 44 al 46. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bien, entonces estas son dos parábolas pequeñas, ¿verdad? 3 versículos solamente, pero que encierran un gran significado. Y yo dije, voy a escoger estas dos parábolas, pero cuando las vi al inicio dije, bueno, ¿qué tanto puedo decir en 45 minutos de 3 versículos? Pero cuando ya me puse a reflexionar y analizar, después de orar, venían ideas, ¿no? Muchas ideas a mi mente sobre cómo podemos nosotros entender la intención de Dios al dejarnos estas dos parábolas particularmente. Voy a iniciar con algo del trasfondo de cada una y luego vamos a ver las observaciones y las aplicaciones para nosotros. El primer comentario que puedo hacer es que en general estas dos parábolas hablan del valor del reino de Dios, el valor que tiene el reino de Dios. ¿Y cómo lo muestra? Pues vamos a ver. Estas dos parábolas tienen algo en común, pero también tienen pequeños detalles, pequeñitos detalles que las hacen diferentes. Sin embargo, estas diferencias no son tan significativas, sino que de alguna manera sirven para complementar la enseñanza que se quiere dar. La primera, la parábola del tesoro escondido, se refiere
a un tesoro que está escondido, enterrado en un campo. Y no sé si todos conocemos, pero cuando yo estaba pequeño me contaban historias de que encontraban entierros en los patios. No sé si ustedes también alcanzaron a escuchar esas historias, pero entierros no de personas, no, sino entierros de cosas muy valiosas, entierros de joyas y de cosas muy valiosas, de piedras preciosas y artículos de mucho valor, que las personas escondían en su patio para mantenerlos asegurados con el fin de que no fueran hurtados. Y luego, por alguna razón, con el paso del tiempo, las personas como que se olvidaban de lo que tenían enterrado o morían, y ese baúl quedaba allí. Y otras personas entonces, cuando estaban cavando, por diferentes circunstancias, se encontraban ese cofre, ese baúl. Es más o menos parecido al caso de esta parábola. El hombre de esta parábola no estaba buscando nada intencionalmente. Este hombre estaba en un campo, podemos decir, estaba en un lote, cavando la tierra para sembrar. Podría ser que esa era su intención, y cavando la tierra, de casualidad halló un cofre allí con un tremendo tesoro. Yo aquí, suponiendo en mi mente, encontrarse un tesoro en ese tiempo equivalía como a encontrarse 100.000 millones de pesos hoy en día, ¿se imaginan? Eso es bastante dinero. Ese hombre vio el valor que había contenido en lo que encuentra. Entonces, ¿qué hace? Lo esconde de nuevo, lo escondió para que nadie se diera cuenta de lo que había hallado. Dijo, voy a esconderlo aquí porque si lo saco de pronto se lo roban y no me conviene que otra persona lo vea porque se lo lleva. Entonces este hombre no reflexionó ni pensó mucho, sino que dijo, voy a sacar la cuenta de lo que tengo en mis posesiones. Y entonces reconoció que el tesoro costaba muchísimo más de lo que tenía. Pero comprende también que para poder tener el derecho legal a este tesoro, en primer lugar, él tiene que ser el propietario del campo, porque no hay otra manera de sacar el tesoro. Entonces le ofrece al propietario del campo comprarse. Inteligente, ¿verdad? Ofreció al propietario del campo, del lote en el que estaba trabajando, comprárselo. Y a este señor, a este hombre, no le importó vender todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque sabía que con el dinero del tesoro recuperaba el dinero de la compra del campo y le quedaba todavía para vivir. Supongamos que ese lote costaba 10 millones de pesos, supongamos, y que este hombre era una casita muy humilde, con una parcela, con un cultivo, unas gallinas, una vaquita. Entonces él dice, todo esto que yo venda por 10 millones de pesos es poquito para lo que voy a ganar. Entonces dice la parábola que este hombre se fue alegre y se fue contento y vendió todo lo que tenía. Esa es la primera parábola. La otra parábola es la parábola de gran precio. Y aparentemente estas dos parábolas parecen iguales, pero como les dije, tienen un detalle diferente. Y es que el hombre del tesoro escondido no está buscando el tesoro, no lo está buscando. Pero ahora el de la parábola de la perla de gran precio es un mercader que dice que busca buenas perlas. Y ese título de mercader que busca perlas es porque
comercia con ellas, conoce las perlas y está en búsqueda para venderlas y poder obtener una ganancia. Pero resulta que en este proceso de búsqueda, este hombre buscaba perlas de gran precio. En algún momento este hombre halló, no una buena perla, sino halló una perla preciosa. Halló una perla de gran precio. Era una perla diferente a las demás. Una perla de muchísima calidad. Entonces este hombre tuvo éxito en su búsqueda. Cuando este hombre ve esta perla particular, su corazón inmediatamente exclama y dice: esta es la perla. Y no vacila en reconocer. Y nos cuenta la historia que así como el hombre de la parábola del tesoro, este es otro detalle similar, es que este hombre, este mercader, vendió también todo lo que tenía y fue y compró esa joya preciosa. Ya tenemos entonces algo del trasfondo de estas dos historias. Y si observamos, hay cierta similitud en estas dos parábolas. La similitud es que ambos encuentran algo muy precioso, de mucho valor. Y cuando se dan cuenta de lo precioso que encuentran, van y venden todo lo que tienen para comprarlo. Con el dinero que obtengan con el tesoro o con la perla, saben que pueden conseguir algo muchísimo mejor de lo que tenían antes. Pero como dijimos, también hay una diferencia. La diferencia es que el hombre del campo encuentra el tesoro de manera inesperada, de manera repentina. No lo estaba buscando, pero el mercader sí anda buscando esa perla. Ambos supieron el valor que tenía lo que encontraron, lo que hallaron, y no dudaron en ningún momento, felices y dichosos, en poder hacer el negocio. Es el negocio de la vida. Ese es el mejor negocio. ¿Y quién no se pone feliz, verdad, de hacer un negocio así? ¿Quién no se pondría feliz de hacer un negocio así? Estos hombres hicieron un buen intercambio que los beneficiaba a ellos, económicamente hablando. Estos hombres valoraron realmente lo que encontraron y perdieron todo lo que tenían vendiendo sus posesiones. Pero lo que ganaron fue mucho mayor en proporción, en comparación con lo que perdieron. Entonces, en este orden de ideas, el reino de los cielos o el reino de Dios, como lo dicen las parábolas, es comparado con estas dos situaciones, porque dice el reino de Dios es semejante a. El reino de los cielos es comparado. ¿De qué manera podemos comparar el reino de los cielos con estas dos parábolas? ¿Qué interpretación podemos hacer nosotros de esta comparación que el Señor hace aquí? ¿Cuál sería la realidad espiritual aplicada a la vida del hombre en general y también a la vida del creyente? Inicialmente yo podría decir que estas parábolas nos invitan a nosotros a reflexionar acerca del valor que tiene para nosotros el reino de Dios, el valor que tiene el reino de Dios, pero también de ver
ciertas circunstancias en general de cómo es que el hombre puede llegar a conocer el reino de los cielos en general. Son principios. El reino de Dios podemos decir que es equivalente al Evangelio de Jesucristo y todo lo que eso implica. El reino de los cielos, el reino de Dios, el Evangelio de Jesucristo, pero todo lo que eso implica. Y en estas dos parábolas que acabamos de ver aquí, la lección principal es la disposición de entregarlo todo, entregarlo a cambio de ese codiciado premio, entre comillas, ¿no? Premio del reconocimiento gozoso de la supremacía de Dios en el corazón y en la vida. Y eso de entregarlo se refiere inicialmente al arrepentimiento. Se refiere a tener confianza y dependencia exclusivamente en la obra de Jesucristo para la salvación, pero también para todas las áreas de nuestras vidas. Pero lo que sucede es que el arrepentimiento y la confianza en Dios y la confianza en Cristo y la dependencia de Cristo, eso implica que reconozcamos que somos pecadores, que reconozcamos que vivimos una vida independiente de Dios. Implica eso, que reconozcamos que en nuestras fuerzas no podemos vivir, que reconozcamos que no podemos manejar nuestra vida a nuestra manera. Implica todo eso. Y el arrepentimiento también implica un cambio de mente, un cambio de mentalidad en que yo no tengo en cuenta a Dios en mi vida. Y eso es lo que necesitamos entregar a cambio, para valorar el reino de Dios. Y eso es lo que hay que perder. Esa es una de las cosas que hay que perder. Y lo que cuesta es que no queremos perder, seguir viviendo de acuerdo a nuestros propios deseos y seguir manejando la vida bajo nuestro propio criterio. Yo tengo en este punto necesidad de aclarar que no se trata esta parábola de comprar la salvación. No se trata de eso. La salvación es un don gratuito de Dios. La podemos comprar, entre comillas, solamente en el sentido en que podemos aplicarla a nuestra vida, pero por la gracia de Dios, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, comprendiendo que la fe es también provista por Dios, no por nosotros. Pero nosotros sí tenemos que responder, claro que sí, necesitamos responder. Evangelísticamente hablando, con base en estas parábolas, podemos decir que hay dos tipos de circunstancias en las cuales el hombre puede llegar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Aunque quiero aclarar que no son las únicas maneras, digamos, de categorizar exhaustivamente a las personas inconversas con respecto a su actitud frente al Evangelio. Pero sí son principios. Una circunstancia es conocerlo de manera intempestiva, es decir, los que no tienen en su mente el deseo espiritual de saber de Dios, no lo tienen entre sus planes, pero lo encuentran.
pero lo encuentra. Y la otra es la que está en la búsqueda espiritual, que tiene una inquietudes espirituales, anda buscando por aquí, por allá, en una iglesia, en otra, en una doctrina, en otra doctrina, hace cursos con uno de una iglesia, hace cursos con otra de otra iglesia, pero no sabe, todavía no ha hallado. Pero también en algún momento de su vida lo hay. Y tenemos ejemplos en la Escritura de eso. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo del apóstol Pablo en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 7. Vamos a leerlo, Hechos 9, del 1 al 7. Dice así, Hechos 9 del 1 al 7. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Esta es una buena ilustración que la Escritura registra. Pablo había dado con este tesoro, pero de una manera inesperada. Además, él no estaba buscando a Jesucristo. Todo lo contrario, perseguía a la iglesia de Jesucristo. Pero ya sabemos que después de la conversión, después de esta experiencia tan maravillosa de la conversión de Pablo a Jesucristo, que fue Pablo, apóstol de los gentiles, y proclamó el evangelio pasando por muchas necesidades, por muchas tribulaciones. Pero escuchemos lo que Pablo dijo en su testimonio acerca de lo que tuvo que perder para ganar eso, lo que le tocó perder. Y está en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Podemos buscarlo, Filipenses 3, 7 y 8. Dice así, Filipenses 3, 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es tremendo lo que Pablo está diciendo acá. Dice que lo ha perdido todo y lo tiene por basura por la excelencia, por el amor, por el conocimiento de Cristo. ¿Y cuáles fueron las cosas que Pablo tuvo que perder para ganar a Cristo? Lo dice en el capítulo, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 5, dice que fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.
Aquí vemos entonces lo impactante, eso es lo impactante del testimonio de Pablo, que Pablo prefirió perder su abolengo judío, prefirió perder su tradición religiosa por seguir a Cristo. Valoró mucho más amar a Cristo que preservar sus tradiciones, su linaje judío, lo que representaba ganancia para él. Y el otro caso es la persona que está en la búsqueda espiritual y en algún momento de su vida lo haya. Y hay varios ejemplos, pero no voy a leer los pasajes porque son varios. Los que están tomando nota pueden copiar las referencias de los pasajes. Por ejemplo, Cornelio, que era un hombre temeroso de Dios con toda su casa. Hechos capítulo 10, pues casi todo el capítulo 10 habla de eso, de la conversión de Cornelio. El caso de Lidia, la mujer vendedora de púrpura, que estaba reunida con otras orando, en Hechos 16, 14. El caso del etíope eunuco, que iba leyendo la escritura en un viaje, eso está en Hechos 16, 29, 34. Todos estos casos, personas en las que había algo de religioso, estaban en la búsqueda de una relación con Dios, pero no estaban convertidos a Jesucristo. Pero estas personas se convirtieron, nacieron de nuevo en un momento de su vida cuando vieron el tesoro de la persona, la perla de gran precio de la persona y la obra de Jesucristo. Entonces vemos cómo Dios ordena las circunstancias conforme a su voluntad para que el hombre se arrepienta y ponga su confianza en Jesucristo. Y las implicaciones que esto tiene evangelísticamente hablando para nosotros, es que no necesariamente personas que están en búsqueda de Dios y de lo espiritual son las únicas a las que podemos proclamar el mensaje del Evangelio. No necesariamente. Claro que hay un terreno más fácil, para poder hablar, para poder compartir el Evangelio. Pero también las personas que no están buscando a Dios son una oportunidad, porque Dios puede obrar en ellas cuando nosotros presentamos el tesoro de Jesucristo, del amor de Dios, de la gracia de Dios y el Evangelio de Jesucristo. En mi caso personal, cuando yo me convertí a Cristo, tenía ciertas inquietudes espirituales, pero realmente yo no estaba buscando cómo resolverlas. Ni sabía tampoco cómo hacerlo. Pero alguien en algún momento me presentó el Evangelio. Yo fui con el deseo de visitar a la persona, porque tenía mucho tiempo que no la veía. Entonces voy a visitar a esta persona. Y toqué su puerta y la persona me compartió el Evangelio. Y fue para mí eso, fue como encontrar un tesoro, una perla de gran precio. Y yo recuerdo que unas palabras de mi testimonio en mi bautizo fueron: yo no sabía que había una manera de poder establecer una relación íntima y personal con Dios, porque yo no sabía de esto antes. Y otros hermanos también que se bautizaron, también encontré que algo más o menos parecido decían: ¿dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaba la iglesia de Cristo que yo no sabía de esto?
Entonces, de acuerdo con eso, podemos nosotros también pensar y reflexionar en que una persona que no está abierta, también podemos compartirle el mensaje del Evangelio. Otras implicaciones de la enseñanza de estas parábolas está relacionada con lo que sucede en el nuevo nacimiento, cuando una persona se convierte a Jesucristo. El nuevo nacimiento. Cuando una persona descubre el Evangelio y nace de nuevo y se identifica con Jesucristo, la persona entiende bien lo que ha hecho por ella. Es una persona que tiene ánimo en su vida, se nota que está gozosa porque sus pecados han sido perdonados, porque tiene vida eterna. Está gozosa en su corazón porque está libre del poder del pecado, porque tiene victoria en Cristo, porque tiene deseos de agradar a Dios y hace su voluntad apartándose del pecado y de lo que no le agrada a Dios. Esta persona ha entendido bien como el hombre y el mercader han entendido bien la relación costo-beneficio de lo que han perdido y de lo que han ganado. Esta parábola también nos invita a reflexionar a nosotros en el sentido de qué tanto nosotros como creyentes valoramos el reino de los cielos, qué tanto nosotros valoramos el reino de los cielos. Y el reino de los cielos abarca muchas cosas, pero quiero mencionar algunas en especial. Ya he mencionado algo, ¿verdad? La persona, la obra de Jesucristo, la voluntad de Dios para nuestras vidas, la santidad, sus mandamientos, su palabra, el cuerpo de Cristo. El Evangelio de Jesucristo es el tesoro más precioso que una persona puede tener. La persona y la obra de Jesucristo en su vida es el tesoro más precioso que cualquier persona puede tener. Pero hay cosas que nosotros podríamos estimar como tesoros antes que valorar el reino de Dios. Hay cosas que podríamos valorar más como tesoros antes que el reino de Dios. Hay cosas que podríamos cuidar como joyas, pero que evidencian que el reino de Dios no es valorable para nosotros como un gran tesoro. ¿Cuáles son las cosas que hacen parte del reino de Dios, de los cielos, el reino de los cielos, y que nosotros debemos valorar? Debemos valorar la persona y la obra del Señor Jesucristo, porque nos da la provisión para vivir en dependencia de Él en todas las áreas de nuestra vida. Cuando yo me despojo de mis obras para agradar a Dios y escojo su gracia, estamos valorando el reino de Dios. Cuando me despojo de mis fuerzas y de mis capacidades para llevar a cabo la voluntad de Dios y escojo la suficiencia de Cristo y su Espíritu, estoy valorando el reino de Dios. Pero también debemos valorar la santidad. La santidad es un tesoro de Dios, es un regalo de Dios que nosotros necesitamos apreciar y valorar como un tesoro. Necesitamos guardarlo sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y a veces no queremos perder lo que le agrada a nuestra carne por tener una satisfacción personal sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta que Dios puede dar mucho más
de lo que nosotros deseamos. ¿En qué manera valoramos la santidad? Valoramos la santidad cuando decidimos caminar en el Espíritu y no en los deseos de nuestra carne. A veces no queremos desprendernos de hábitos y de prácticas pecaminosas en nuestra vida. Voy a dar unos ejemplos. Cuando nos despojamos de la mentira y escogemos la verdad, estamos valorando el reino de Dios. Cuando desechamos el rencor y escogemos el perdón, estamos valorando el reino de Dios. Cuando nos despojamos de las malas palabras y escogemos hablar con palabras que edifican, estamos valorando el reino de Dios. Cuando nos despojamos de la ira y escogemos la mansedumbre, estamos valorando el reino de Dios. Cuando busco cómo pero también debemos valorar otra cosa importante, es el cuerpo de Cristo, que hace parte del reino de los cielos. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es un tesoro que Dios nos ha dado. Dios ha puesto aquí en la tierra para que nosotros podamos experimentar comunión, fortalecer relaciones con los hermanos, podamos conocer a Dios a través de Él. ¿En qué manera nosotros demostramos que valoramos el cuerpo de Cristo? ¿En qué manera demostramos que valoramos? Cuando nos despojamos de nuestra autosuficiencia y escogemos depender de nuestros hermanos, estamos valorando el reino de Dios. Cuando busco cómo ayudar al hermano en diferentes aspectos y me desprendo de mis deseos egoístas, estamos valorando el reino de Dios. Cuando aprovecho oportunidades para reunirme con los hermanos, cuando haya oportunidad, claro, es diferente ahora en pandemia, es algo diferente. Pero cuando aprovecho las oportunidades que tenemos para reunirnos con los hermanos para edificación, para apoyo mutuo, despojando de mis propias agendas, estoy valorando el reino de Dios. Pero también debemos valorar la palabra de Dios y la presencia de Dios, tiempos con Dios, tiempos meditando en la palabra. La palabra de Dios es una perla preciosa de incalculable valor. Cuando nos despojamos de nuestra pereza y sacamos tiempo en la Escritura para conocer a Dios a través de su palabra, estamos valorando el reino de Dios. Cuando nos despojamos de nuestra sabiduría humana, de nuestros propios criterios y pensamientos, y escogemos alinearnos con la palabra de Dios, al tomar una decisión, estamos valorando el reino de Dios. Lo que tenemos que reflexionar, entonces, con base en estas parábolas, es que hay cosas en nuestra vida que nos parecen lo mejor. Hay cosas en nuestra vida que nos parecen lo mejor y que no queremos perder. Hay cosas que a nuestros ojos humanos parecen un tesoro. Los apreciamos como tesoros, pero realmente no lo son. Sería bueno que reflexionáramos en qué áreas no estamos valorando nosotros el reino de Dios. Tal vez en nuestro testimonio, cómo nos ven los demás. Estamos siendo luz a los demás que están a nuestro alrededor. Usamos el mismo vocabulario del mundo, la misma manera de hablar, la misma manera de responder.
Estamos siendo nosotros intencionales y diligentes para compartir el Evangelio. Estamos siendo propositivos, intencionales para compartir el Evangelio que hace parte del reino de Dios. En conclusión, ¿para qué nos sirve esta información tan importante que se encuentra en la palabra de Dios? ¿Qué produce? ¿Qué produce en nosotros? Si verdaderamente el reino de Dios está en nuestras vidas, nosotros tenemos que reflejar el reino de Dios en nuestras vidas como creyentes. El reino de Dios trae contentamiento, trae gozo. Y no quiere decir que el gozo es que siempre estemos sonrientes, ¿cierto? Siempre cuajados de la risa, como decimos acá. No, eso no es el gozo. Eso no es el gozo. El reino de Dios trae contentamiento, como el hombre de este campo que salió apresurado con gozo para comprar el tesoro. El Evangelio de Jesucristo opera cambios en nuestra vida. El fruto del Espíritu Santo debe reflejarse en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el reino de Dios. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a perder para valorar el reino de Dios? ¿Qué estamos dispuestos a perder? Tal vez nuestro tiempo personal o nuestro tiempo de entretenimiento para dedicarlo a Dios, al reino de Dios. ¿Estamos dispuestos a perder nuestra reputación, entre comillas, por ser cristianos ante nuestros amigos, ante nuestros familiares que no son creyentes? ¿Estamos dispuestos a perder nuestro tiempo personal, nuestro tiempo de entretenimiento para proclamar, para compartir el Evangelio, para discipular a otros? ¿Estamos dispuestos a perder eso? ¿Estamos dispuestos a perder una oportunidad laboral o un empleo porque lo que me piden hacer en algunos casos no agrada a Dios? ¿Estamos dispuestos a perder eso? Estamos dispuestos a perder en algunos momentos, no digo siempre, pero estamos dispuestos en algunos momentos a perder reuniones sociales. Estamos dispuestos a perder otras actividades para poder compartir con nuestro grupo familiar. ¿Estamos dispuestos a perder eso? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a perder? ¿Qué estamos dispuestos a perder para ganar lo mejor? Que esta parábola, hermanos, nos haga reflexionar si verdaderamente estamos valorando altamente el reino de Dios como un tesoro o como una perla de incalculable valor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos que tu palabra es autoridad, que tu palabra habla a nuestras vidas. Tu palabra es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu. Pero que también tu palabra cumpla el propósito de esto que hemos reflexionado en el día de hoy. Ayúdanos como iglesia, ayúdanos a poder evaluarnos de realmente qué cosas no queremos perder para valorarte, para valorar el reino de Dios, para valorar lo que tú quieres para nuestras vidas. Quebranta, Señor, nuestro corazón.
Enséñanos por tu Espíritu. Danos el valor que necesitamos para poder seguir adelante, haciendo tu voluntad con gozo, con alegría. Que podamos tener pasión por ti. Que podamos perder cosas y ser apasionados por el Evangelio, ser apasionados por llevar otros a Cristo, por discipularlos. Que tengamos pasión para entender tu palabra, para aplicarla a nuestra vida, que podamos llegar a la madurez espiritual, la madurez. Que pongas pasión en muchas personas de esta iglesia para surgir como liderazgo, el liderazgo que necesitamos para los propósitos que tenemos de ganar esta ciudad, su área metropolitana, pero también fuera de Barranquilla, fuera de Colombia. Que tengamos pasión, que perdamos, necesitamos perder, Señor, para poder ganar lo que tú quieres, lo que es realmente el verdadero tesoro. Enséñanos a qué necesitamos perder, Señor. Quebranta nuestro corazón para perder, pero sabiendo que vamos a ganar algo mucho mejor. Gracias, Padre. Gracias por la manera como tú has respondido y vas a seguir respondiendo a nosotros para cumplir tu voluntad, para crecer en santificación. Gracias, Padre, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las recomendaciones, recuerden que la salida es por este lado, por acá, guardar el distanciamiento cuando estemos hablando.